Secretario, la señora Carlota Merchant tiene la palabra por 5 minutos. Alcaldesa, concejales, concejalas, quiero saludar también a las organizaciones que hoy nos acompañan y aprovechar para reconocer su trabajo en defensa de los derechos humanos y la atención a las personas refugiadas, siempre desde el compromiso y la profesionalidad. Como continente que pasó de la devastación a ser una de las economías más poderosas del orbe, que cuenta con los sistemas sociales más progresivos, que es el mayor donante de ayuda del mundo, tenemos una responsabilidad especial frente a millones de personas necesitadas. Esta frase fue pronunciada por José Durão Barroso, presidente entonces de la Comisión Europea, al recoger el Premio Nobel de la Paz concedido a la Unión Europea en 2012. 4 años después, en 2016, el 18 de marzo, la misma Unión Europea parece haber olvidado esa responsabilidad especial. El 18 de marzo de 2016 pasará a la historia de la Unión Europea como el día en que Europa se olvidó de quién era para convertirse en aquello que repudió en sus orígenes fundacionales. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía marca un punto de inflexión que esperemos tenga retorno en el proceso europeo que siempre hemos soñado, basado en los pilares de libertad, igualdad y la solidaridad entre sus Estados miembros y con el resto del mundo. Un acuerdo considerado no solo inmoral, sino también ilegal por agencias humanitarias, ONGs y Naciones Unidas. Pero no se llega a este acuerdo de manera inesperada. La ausencia de un programa común de reasentamiento con una cuota vinculante, la falta de cooperación con los países de tránsito, la ausencia de un plan real de acogida y asilo, la ausencia de garantía de corredores humanitarios, el incumplimiento casi sistemático por parte de la mayoría de los Estados miembros de los acuerdos de reubicación y reasentamiento alcanzados el mes de septiembre. En definitiva, el mirar hacia otro lado es lo que nos ha conducido a la crisis humanitaria sin precedentes que tenemos en Europa. Decía el mes de septiembre Jean-Claude Juncker, ahora es cuando hemos de mostrar valor colectivo y dar una respuesta como Europa, en alusión a la crisis de las personas refugiadas. Ese ahora es hace 6 meses. 6 meses en los que el mayor avance ha sido firmar con Turquía el acuerdo de la vergüenza. En estos meses hemos pasado de hablar de la mayor crisis de refugiados a hablar de la crisis de inmigración irregular. En pocos meses hemos pasado de hablar de niños varados en las playas a centrar el discurso en la lucha contra las mafias. Los gobiernos europeos están actuando como si nuestros países fueran las víctimas, amenazados por las víctimas reales, las de la guerra, las mafias y el rechazo. Y el lenguaje nunca es neutro. Ese cambio de discurso pretende, sin duda, que lo que está sucediendo nos duela menos. Nos quieren convencer de que el objetivo es poner fin a la crisis migratoria en Europa, cuando lo que está sucediendo es que miles de personas huyen de un conflicto que tiene más de 5 años y ha dejado más de 10 millones de personas desplazadas. Apenas una parte llegan a Europa y 300.000 muertos. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía habla de eso, de controlar la inmigración irregular, de deportaciones masivas y a gastos pagados por la Unión Europea, de canjear personas, de reconocer que se tomarán todas las medidas necesarias para prevenir rutas marítimas o terrestres y, a cambio, de acelerar la cancelación de demanda de visados de los ciudadanos turcos y, a cambio, de 3.000 millones de euros, que se doblarían en 2018. Desde luego, este acuerdo recuerda más al mercadeo de seres humanos del medievo que a un plan de asistencia a refugiados y, desde luego, para nada al cumplimiento forzoso de obligaciones derivadas de los acuerdos y convenciones internacionales. El texto aprobado el 18 de marzo carece de esos principios que inspiraron la construcción europea. Está lejos de ser una solución. Al contrario, de un día para otro hemos pasado de campos de refugiados a centros de detención. Están llegando, las personas siguen llegando. Solo en las últimas 24 horas, 1.500 personas han sido rescatadas frente a Italia. El cierre de Grecia no supone el cierre de la guerra. Atender a las decenas de miles de personas refugiadas no es una cuestión de caridad, asistencialismo mediático, fotos, pancartas, ni siquiera casi de solidaridad. Es una cuestión de derecho.
Es una cuestión de cumplir con el marco normativo del que nos hemos dotado como comunidad internacional. La historia no la juzgan quienes la viven en el presente, la juzgan las generaciones posteriores, y lo que verán es que los gobiernos de los países más desarrollados del mundo cerraron sus fronteras y abandonaron a su suerte a miles de hombres, mujeres y niños, olvidando que en la suerte de estos se jugaban la suya propia. Por eso pedimos el apoyo de los grupos, en coherencia con el acuerdo que firmamos el 16 de septiembre, Madrid, ciudad tierra de asilo, y manifestar al resto del mundo, al resto de Europa, el compromiso de Madrid con el derecho de asilo. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Voy a empezar por la señora Delibes. Personalmente discrepo, y mi grupo político también, con que no es posible alcanzar el bienestar para todas las personas. Hablaba el señor Mauricio Valiente de la unanimidad y la coherencia. Si hay una de las áreas en las que el historial de los gobiernos socialistas será mejorable, pero desde luego es de un orgullo inmenso, es en cooperación internacional y en materia de derechos humanos. Y créame, he vivido periodos de un color y de otro en el Gobierno, trabajando dentro. Y desde luego es posible trabajar para que todas las personas tengan un estado de bienestar. Es cuestión de querer. Me da pena que su voto vaya a ser en contra y me da pena que apele a la responsabilidad. Y me apena porque con ello está diciendo que la mayoría de la representación del Congreso de los Diputados es irresponsable, porque el mandato que llevó el presidente en funciones era claro. España debía decir no al acuerdo de la vergüenza. Y eso lo dijeron la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados. Efectivamente, y ahí enlazo con lo que recordaba el señor Valiente de la Ley de 2009, pues ese es un ejemplo de lo que se puede hacer legislando con una mayoría de progreso. Tenemos la oportunidad de hacerlo, de mejorar la Ley de asilo, otras leyes, desarrollar el reglamento, pero pongámonos a ello y no dejemos que se siga malinterpretando la voluntad de la mayoría política de este país, como ha dejado entrever la señora Delibes. Efectivamente, la mayor parte de los refugiados, como decía el señor Labrado, están en los países limítrofes, países que han sufrido además recortes en ayuda internacional, países en los que hay campos, como el de Zaatari, en el que los refugiados ya están incluso abriendo comercios. Y eso, lejos de ser un signo de avance, es un signo de la desesperanza que tienen en que su situación vaya a revertir. El otro día hablábamos, ayer, de que si había que debatir en el Pleno municipal cuestiones o no, si eran competencia municipal. Desde luego, un modelo de ciudad, de ciudadanía global, basado en los derechos humanos y que responde a las preocupaciones de los ciudadanos de Madrid, a quienes sí les importa lo que está pasando en Siria, lo que les está pasando en Grecia, lo que sucede al otro lado del Mediterráneo, desde luego sí que es un ejercicio de responsabilidad a tenor del Grupo Socialista y, afortunadamente, de otros grupos. Gracias. El señor Valiente, por un tiempo de 5